que si nos ama, ¿por qué duele? ¿Sí? ¿Por qué debe doler el nacimiento de algo? Y llegaba a mí este título de la prédica que se llama Nuestro pecado tiene consecuencia. Nuestro pecado tiene consecuencia. Y yo les voy a invitar a que leamos el principio, Génesis 2, 15 al 17. Y vamos primero a ponernos en contexto en Génesis 2, 15, 17. Papá Dios había creado el hombre y la mujer, Adán y Eva, las había plantado en el jardín, les había dado unas instrucciones y les dio que fueran obedientes. Y les dice lo siguiente. Estamos, Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, le dio un mandato, una obediencia. Sé obediente. Comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio un mandato a Adán y a Eva. Un mandato. Les dio, sean obedientes. Sean obedientes. Pero si vamos ahí mismo al 3, del 1 al 5, dice, pero desafortunadamente Dios le dio las especificaciones, le dijo ese árbol. Yo he plantado en el jardín 2 árboles, uno del bien y del mal y uno de la vida, un árbol de la vida. Pero el enemigo es astuto y entonces en el 3 dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que se le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mire cómo engañó de una vez. Le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero ahí empieza algo, deseo de la carne. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Quisieron ser y comienza el sufrimiento y comienza el padecimiento. Comenzó con una obediencia, sé obediente, no comas de eso. Sé obediente, no lo hagas. Prosiguió a un deseo de la carne. Bueno, alguien lo incitó, hubo una incitación para que ella decidiera de pronto decir, oye, ese fruto se ve apetitoso, se ve comestible, hagamos provecho de él. Cayó de la carne y cayó el hombre. Y por consecuencia, nos vamos a Génesis 3:16 al 19. Y ahí está la consecuencia de un pecado. ¿Cuál fue su pecado? Desobedeció a Dios. Y es ahí donde estaba mi respuesta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué va a doler si es una nueva vida? Y en el 16 dice, a la mujer le dijo, bueno, obviamente Dios pasó por el jardín, vio que lo llamó y no estaban y contestaron, es que nos dio miedo porque estamos desnudos. Y entonces ya Dios se dio cuenta obviamente cuál había sido su pecado, que había sido la desobediencia, y pues los estaba en ese momento diciéndole, por tal motivo a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por tanto, le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella. Todos los días de tu vida la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo volverás. Y entonces ahí estaba mi respuesta. Nuestro pecado tiene consecuencias. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobedecer a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ese que doliera en el momento del parto. Y llegaba a mí un momento tan especial, porque después de que nació el bebé, la mamá obviamente lo primero que me decía era: sáquelo rápido, sáquelo rápido, sáquelo rápido. Y entonces cuando ya nació, hermosa, qué hermosa, doctor, qué hermosa mi hija. Un momento tan especial, pero duele. ¿Duele por qué? Porque nuestro pecado tiene consecuencias. Y hoy me decía Dios eso: nuestro pecado tiene consecuencias. Y hay otros personajes en la Biblia de la cual nos podríamos basar. Y uno de esos es David. David, ya hemos tocado el tema de David. David deseó a la esposa de otro hombre y por consecuencia tuvo su castigo. Su hijo murió y Dios le dijo desde entonces, uno de sus hijos violó a su hermana, y después de eso Dios le dijo: de ahora en adelante de tu casa nunca se apartará la espada. Y todos sus hijos murieron a causa del pecado. Y es ahí donde entra otra parte de la historia, que no solamente el pecado tuyo, el pecado mío solamente nos acobija a nosotros, acobija a nuestra generación. Y eso está en Génesis, y una historia muy conocida que cada rato se las cuento a mis hijos, y está en Génesis 4, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, hijos de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Hermanos, hijos de Adán y Eva. Un día, si lo leemos en 9:10, 4:9-10, un día le preguntó el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás fugitivo errante. Un pecado que inició con una desobediencia terminó con algo muchísimo más grave: la muerte de un hermano, el asesinato. Y entonces podríamos pensar: es que mi pecado solamente me acobija a mí, al que ha fallado, o sea, solamente soy yo. No, el pecado acobija a tu generación, a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. ¿Y eso dónde lo podemos ver muchísimo mejor? Hay una historia que me gusta mucho y que Dios me la traía y me decía: mira, no solamente puedes pensar en que cometer una falta, una desobediencia, solamente puede repercutir en la vida tuya, solamente nada más en tu vida puede repercutir. Pero resulta que no, hay una historia en la Biblia que nos cuenta que también repercute a nuestra generación. Y en este caso las vamos a volver a contar, y está en Josué 7, del 10 al 15. Y como título está ahí: el pecado de Acán. El pueblo de Israel había salido a hacer la conquista. En la anterior, en el 6, habla de la conquista que hizo a Jericó. Todas conocemos que el fin era que todos alabaran al Señor a través de las murallas, y las murallas se iban a caer. El pueblo de Israel iba de victoria en victoria. Dios le había dado unas instrucciones al pueblo de Israel, y le había dicho que no se quedara absolutamente con nada de lo que se recolectara en la batalla, ¿sí? Pero acá, en el capítulo 7 dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor al conservar lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carni, nieto de Saddi y bisnieto de Sera,
guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Dios mandó a sus hombres a la batalla, y yendo a la batalla, los mensajeros fueron y vieron el otro ejército y dijeron: uy, pero este ejército, Josué, este ejército es muy pequeño, yo creo que nosotros podemos aniquilarlo solamente con 3.000, entre 2.000 y 3.000 hombres, no necesitamos más hombres, podemos ir con esos 2.000 o 3.000 y ganamos la batalla, ¿sí? No hay ningún problema. Perfecto, van 3.000 hombres fueron. Dijeron los mensajeros: así no desgastamos el resto de los de acá, no desgastamos a ningún miembro, no lo mandamos, solamente mandemos 3.000. Llegaron a la batalla. Cuando llegaron a la batalla, se dieron cuenta que perdieron. Primero perdieron 36 hombres, ¿sí? Y después los acorralaron y salieron huyendo el pueblo de Israel y terminaron aniquilándolos. Entonces fueron donde Josué y le dijeron: mira, Josué, ¿qué pasó? Todos perecieron, todos murieron, nos ganaron, el Señor no está con nosotros. Entonces Josué pues se puso a orar y le dijo: Señor, pero si tú me has dicho que tú estarás conmigo en todo momento. Y Dios le dice más adelante, y el Señor le contestó: levántate. En el 7:10, y le dice, el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido, y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo y diles que se consagren para presentarse ante mí mañana. Y Dios le dice: hay un pecado. Hay un pecado y por eso no estoy contigo. Hay un pecado y por eso no estoy con el pueblo que yo juré que estaría siempre. Y hoy nos llama el Señor a decirnos eso. ¿Cuál es el pecado en el cual estamos faltando? ¿Qué estamos dejando de hacer? Solamente pecado no es solamente faltar y hacer algo. Pecado es falta de fe. Es no creerle a Dios. No creer que el Todopoderoso es el verdadero Dios. Eso es faltar al Señor. Eso es decirle: Señor, no te creo. No creo que existas. No creo que seas el Todopoderoso. No creo. O que tu lógica te gane. ¿Será que verdaderamente existe un Dios? Yo les puedo decir, por ser estudiante de ciencia, que a mí se me dificultaba. Y yo decía: ¿será que sí? ¿Será que venimos de los monos? ¿Será que por allá hay alguien que se parece a un mico? ¿Y será que...? Y yo decía: ¿será que eso es verdad? No, yo creo que, yo no sé. Y eso jugaba un papel importante en mi vida. Y hasta que un día pude decirle: Señor, yo, por eso les dije desde el principio, pensaba en Samuel. Yo dije: Señor, háblame, llámame por mi nombre y háblame al oído. Y muchas veces el Señor lo ha hecho. Es más, en una prédica estábamos, días anteriores estábamos con mi esposa hablando de algo, y yo venía con el tema en la cabeza, y el día después mi esposa me habla del mismo tema. Yo, bueno, es coincidencia. Y el domingo en la prédica el pastor habló exactamente de lo mismo que mi esposa y yo habíamos estado hablando, de lo mismo. Y yo dije: Señor, tú escuchas y tú hablas y tú respondes, porque esos días anteriores yo le había dicho: Señor, háblame, yo no quiero que juegue en mí un papel importante la lógica, yo quiero que en mi vida y en mi mente y en mi corazón solamente estés tú, que yo pueda decir: a mí el Señor sí me habló, como dicen a veces muchas personas: a mí el Señor sí me habló. Yo puedo decir: a mí el Señor sí me habló, yo sí sentí que el Señor me dijo. Y habló directamente a mi corazón. Y eso me hace aferrarme, que cada vez que yo pienso en algo que no es, de pronto que en mi mente juega el papel: no, eso es mentira,
más, eso pero no, el Señor sí me escucha, porque yo le estuve pidiendo que me hablara directamente a mi corazón, que me llamara por mi nombre, y Él lo hizo, y Él me habló. Entonces es importantísimo, importantísimo hoy decirle a nuestro Padre: ¿en qué te estoy fallando, Señor? ¿Qué deseas que habla? ¿Qué he hecho que no de pronto estoy haciendo que pierda mi favor? Y vuelve otra vez. Nuestro pecado tiene consecuencias. Y vamos a ver la consecuencia del pecado de Acán. Más adelante, ahí en el capítulo 16, 7:16 dice: el día siguiente Dios le dio unas instrucciones a Josué y le dijo: presenta las tribus, tráelas y yo te diré a medida que vaya pasando, yo te diré, ve llamándolo, ve llamándolo. Y esa tribu y esa familia que haya faltado debe morir quemado. Y yo decía: uy, hijo de chica, Señor, morir quemado. Y decía en el 16: al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó a llamar una por una de las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carni, nieto de Zabdi y bisnieto de Zera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi un botín de un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Me deslumbraron. Tengamos presente eso: me deslumbraron. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de la carpa. La plata estaba allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a los mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y a Josué y a todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con toda la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: porque has traído esta desgracia sobre nosotros, que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen de pie hasta el día de hoy. Su pecado tuvo consecuencias. Su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Desobedeció a Dios. ¿Cuál fue el mandato que dijo Dios? No tomen nada del botín. No tomen nada del botín. Una sola cosa: desobediencia. ¿Tuvo consecuencias? Sí. ¿Fue solamente para él la consecuencia? No. Fue la consecuencia para toda su familia y para toda su generación. Porque acá no tuvo generación por ahí, porque dice que sus hijos y sus hijas, su ganado y su carpa. ¿Por qué? Porque se dejó deslumbrar. ¿Y cuántos de nosotros nos dejamos deslumbrar por muchas de las cosas que a veces el mundo nos muestra? Muchas de las cosas que el mundo nos muestra y nos hace emocionarnos, deslumbrarnos, y hace que nos apartemos de lo que verdaderamente Dios nos ha mandado, lo que verdaderamente Dios ha enviado para nosotros, lo que Dios nos ha dado. Dios nos regaló a su Hijo en promesa para darnos gracia y vida eterna. Gracia y vida eterna. Amén, iglesia. Importantísimo. Nuestros pecados tienen consecuencia. Vamos a Gálatas.
Gálatas 6, 7, 8. Ay, perdóname. Gálatas. Dice algo duro. Gálatas 6, 7. No se engañen, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hoy estamos llamados a cosechar vida eterna. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados, hemos sido llenos de la presencia de nuestro Padre y nuestro Creador. Y podemos decir que los pecados de nuestros antepasados, si hemos recibido a nuestro Padre, a nuestro Creador, como Señor y Salvador, todo eso es cortado, todo eso es aniquilado. Y absolutamente nada puede tocarnos a nosotros y a nuestros hijos. Pero sí es importante tener presente algo, que nuestro pecado tiene consecuencias, que es importante hacer lo que debemos hacer, honrar a nuestro Padre, porque dice desde el principio como algo fuerte: no se engañen, porque a veces nos engañamos y a veces pensamos, Señor, que Dios no se da cuenta de esto que estoy haciendo. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si tú cosechas mangos, pues recogerás mangos. Si cosechas limones, pues limones. No esperemos sembrar patillas y recoger melones, porque eso no se va a dar. Si estamos haciendo mal, pues vamos a recoger mal. Por ejemplo, la gente, yo en el tiempo que he visto como médico, he visto que llega gente herida de bala, ¿sí? Y uno va y pregunta, ¿y qué fue lo que le pasó? No, le dispararon. ¿Y cómo se portaba? No, doctor, era malo. ¿Y cuántos años tiene? No, tiene como 28 años. Ahí los papás, no, doctor, los papás malos. Si cosechas maldad, recibirás maldad. No importa la edad, algún día te alcanzará. Porque recuerda que al enemigo, entre más personas se lleve, para él va a ser mucho mejor, ¿sí? Y hoy estamos llamados a ser transformados, a ser nuevos, a decir: mi pecado se ha cortado en este momento. Soy libre. Yo no tengo nada escondido para Dios, porque mi Padre se da cuenta absolutamente de todo. Y yo quiero cosechar cosas del Espíritu, porque deseo que en mi vida solamente haya cosas del Espíritu. Cosas. Y de Dios nadie se burla, porque Dios todo lo ve y todo está pendiente absolutamente de todo de sus hijos. Y Jaime compartía en el devocional. Y en el devocional Jaime hablaba de dos cosas y yo intervine en una. Jaime hablaba de poder transmitirle a las demás, estar aquí y poder ir multiplicando el mensaje de la salvación, que Dios es un Dios personal, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, ¿sí? Pero que debemos dejar a un lado nuestro pecado. Y Jesús, cuando yo estaba en ese momento en oración, diciéndole: Señor, yo deseo que tú me hables directamente a mí, deseo saber qué debo hablar, cómo debo hacerlo, de qué forma debo hacerlo. Y papá me empezó a hablar de cómo poder ilustrar y poder venir a hablar. Me llevaba a mí un versículo que está en Juan 5:14. En Juan 5:14. Y ese versículo de 5:14, yo decía: ya hemos sido transformados, ya hemos sido cambiados, ya Dios nos ha renovado,
Ya Dios ha roto toda maldición y atadura en nuestra vida. Ya Dios nos ha puesto nuevo ropaje, porque dice que ya tenemos nuevo ropaje. O sea, ya somos nuevecitos, 0 kilómetros de paquete, listos nuevamente para ser estrenados en la comunión con nuestro Padre. Y eso mismo le pasó, está en Juan 5:14, y eso mismo le pasó al inválido. Papá Dios lo sanó después de estar, Jesús lo sanó después de estar 38 años en parálisis. Lo sanó. Y ese lisiado fue a darle gracias a Dios y se presentó y dio gracias y todo, y fue a la iglesia. Y eso está escrito en el 14, donde dice: después de esto Jesús lo encontró en el templo. O sea, después de haber sido sanado, transformado, o sea, nuevo ropaje, todo nuevecitico. Después de estar, mira, ya has quedado sano. Hoy nos está diciendo: mira, iglesia, ya han quedado sanos, ya han quedado limpios. No vuelvan a pecar, no sea que te ocurra algo peor. No sea que te ocurra algo peor. Y hoy te está diciendo: ya te he perdonado, ya estamos nuevecitos. Ya todo lo que pasó cuando Osvaldo les contó que había pasado, ¿sí? Con el que el pecado tiene consecuencias, ya. Pero no vuelvas a hacerlo, no sea que te ocurra algo peor. Y eso le dijo Jesús al lisiado. Jesús podía haberle dicho: bien, quedaste sano, ya, quedaste bien, quedaste íntegro, no hay ningún problema. Pero sí le hace la acotación: no sea que te ocurra algo peor. No sea que te ocurra. Hoy hemos sido llamados a ser transformados, a ser nuevos, a ser restaurados, a ser transformados, a vivir en una vida santa. A veces la gente piensa que de pronto santo es que ya uno camina sobre el aire y tiene una aureola, ¿sí? Nosotros estamos en parejas y yo les comentaba que a veces yo tenía diferencias con mi esposa, ¿sí? Pero no permitíamos que el sol se fuera sin podernos reconciliar, sin poderle decir: amor, dice la palabra, enójense pero no pequen, enójense pero no pequen. Y entonces yo le decía: Señor, Padre, he tenido dificultades. Entonces a veces: amor, ya lo siento, perdóname, sí, no debí comportarme de esa forma. Enójense pero no pequen. Y hemos sido llamados a ser transformados. Pero de estar aquí en la iglesia es importante tener presente: ya somos nuevos, ya somos transformados, todo ha sido perdonado, todo ha sido cambiado, ya no somos inválidos, ya no somos lisiados, estamos completos. Pero no peque, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Acán tuvo algo peor, perdió su familia. Adán y Eva, gracias a Adán y Eva, pues las mujeres tienen el dolor y los hombres nos toca trabajar duro, duro, para poderle dar todo a nuestras esposas. Importantísimo tener presente, iglesia. Sin embargo, hay algo que también entendía, y que nuestro Padre es un Dios de amor. Es tan grande el amor que tiene nuestro Padre para con nosotros, que a pesar de yo ser como soy, me usa. A pesar de ustedes ser como son, Dios los bendice y los usa. A pesar de ser como somos, Dios nos permite un día más de vida. Ahorita cuando oraba yo les decía: es un milagro poder mirar cómo agua cae del cielo. Yo no sé, yo si me pongo a pensar, alguien que nunca ha visto cómo cae agua del cielo, mirar y yo: ¿cómo cae agua del cielo? ¿Cómo puede algo que es tan pesado subir a las nubes, condensarse y después caer en gotas de agua y bañar ríos, plantas, y hacer tanto en la vegetación que nos permite alimentarnos, reproducirnos y hacer tantas cosas? Solamente lo puede hacer un Dios todopoderoso, que nos ama, que nos bendice y que envió a su Hijo a morir por nosotros para que nos podamos tener libertad. ¿Y eso dónde está? Y eso está en Efesios 2, 4 al 6. Efesios 2, de 4 al 6. Pero Dios,
que es rico en misericordia, de 2, Efesios 2, de 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su grandeza, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que el regalo es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios, con su infinita misericordia, a pesar de ser como somos, ha cortado todo eso, ha cortado. Pero sí, el mensaje importante del día de hoy es que nuestro pecado trae consecuencias. Pero si yo recibo a mi Señor Jesús como Señor, Salvador, Padre mío, gracias a su gracia, todo eso está cortado. Todo eso está cortado. Y hoy el mensaje es: y si ya todo eso está cortado y somos nuevos, no peques. No vaya a ser que ocurra algo peor en nuestras vidas. Hoy el mensaje es salir pensando, no en temor, porque hay otra palabra que de pronto interpretarían de que yo les estoy diciendo tengan miedo porque el Señor es un Dios castigador. No, Dios es un Dios de amor, y Dios es, ese temor no es de temor de miedo, ese es un temor reverente. ¿Y qué es un temor reverente? Es poderle decir: Señor, me da temor fallarte porque me avergüenzo poder después presentarme ante tu presencia, y Señor, y avergonzado de que ya tú me has dicho cómo me debo comportar, de la forma en la que la debo hacer, y no lo estoy haciendo adecuadamente. Ese es el temor, vergüenza de presentarte ante tu Padre, ante tu Creador, y no haberlo hecho bien. No es un temor de miedo porque sea un Dios castigador, porque Dios es un Dios de amor. Si fuera un Dios castigador, pues sencillamente nos hubiese castigado, no hubiese enviado a su hijo no hubiese muerto por nosotros, sino que por el contrario, el que se porte mal, chácata, listo, correazo. El que se porte mal, ya no más, para allá, no va para la eternidad. Pero Dios es un Dios de amor. Tanto nos amó, tanto amó el Dios a nosotros, nos ama tanto que envió a su único hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Hoy el mensaje es pensar en esa muchacha de 17 años, tanto dolor, y poder decir: uy, tu dolor proviene no de ahorita, tu dolor proviene desde aquel día en el cual desobedecimos al Señor, desde aquel día. Entonces, por causa, mujeres, por causa de esa desobediencia que tuvo un día Eva, los dolores de parto duelen. Y por causa de esa desobediencia de nosotros hombres, de ese Adán por allá, también nos toca trabajar duro, nos toca trabajar difícil. Hay un pasaje donde estaba leyendo que decía que Dios había sembrado 2 árboles, uno del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida, y que Dios le dice: mejor saquémoslos del huerto del Edén, no vaya a ser que vayan y coman del árbol de la vida y tengan vida eterna. Imagínense, nosotros portándonos bien, alabando a nuestro Padre y a nuestro Creador, viviendo eternamente. Sin embargo, gracias a su Hijo Jesucristo lo podemos hacer. Solamente hay que ser obedientes y pensar que nuestro pecado tiene consecuencias, que cada cosa que hagamos
no solamente va a repercutir en nuestras vidas, porque a veces pensamos, por ejemplo, el mafioso piensa que solamente si me cogen, pues me cogen a mí. ¿Y cuánto sufrimiento causó sobre la vida de sus hijos? ¿Y cuántas cosas pudo haber sembrado sobre la vida de sus hijos? O el sicario piensa que solamente cuando lo agarren a él, pues solamente va a ser a él. ¿Y qué sembró sobre la vida de sus hijos? ¿Qué vieron sus hijos en su crecimiento? ¿Qué vio de su padre cuando ayer hablaba con alguien y me contaba su historia? Y me parecía algo absurda porque me contaba que sus papás son cristianos y me contaba que ella toma medicamentos para dormir y su hermano también toma medicamentos para dormir y que un día su hermano la quería tirar del balcón. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Sus papás no son cristianos? Sí, ¿y por qué su hermano la quería tirar del balcón? Ah, yo no sé, me quería tirar del balcón. Y entonces, no, pues yo vivía pendiente porque a veces me tocaba estar pendiente de cuando escuchaba a mi hermano con cuchillos y los metía debajo de la cama de él y yo me encerraba en la habitación porque me daba miedo que de pronto entrara a hacerme daño. Yo, pero venga, ¿su papá no lo llevaba a la iglesia? Sí. Y entonces, no, yo no sé. Pero venga, ¿cómo así? ¿Y su hermano? No, pues un día llegó, no, él me contó, no, y un día ya le metieron 4 puñaladas. Yo, ¿cómo así? Sí, es que mi tía también, a veces se le corre la teja a mi tía. Y entonces salió de pelea con mi hermano y mi tía le metió 4 puñaladas. Y tú, pero ¿cómo así? ¿Y su tía no es cristiana? No, ella sí no, solamente mi papá y mi mamá. Bueno, pero todos se hablan. Sí, ya todos nos hablamos. Pero nuestro pecado, no sé qué habrá pasado en sus vidas, en sus antepasados. No sé qué habrá pasado. ¿Sí? Ella no se habla con el hermano, ¿sí? Porque cada vez que se ve con el hermano quiere hacerle daño. Nuestro pecado trae consecuencias en nuestra generación. Y está hoy en este momento poder decir, Señor, yo corto toda atadura, maldición y cadena que haya caído sobre mi vida, sobre mis antepasados, que venga de mis antepasados, que Padre, sobre mi vida y sobre mis generaciones futuras caiga solamente bendiciones. Bendiciones. Amén, iglesia. Iglesia, importante llevarnos a casa. Que hoy quede aquí, solo aquí, todo aquello que no le agrada a Dios. Que cuando salgamos de aquí recordemos siempre, es verdad que Osvaldo me dijo que puede ser que si la embarro otra vez puede ser peor lo que me pueda pasar. Que el Señor quite, como le decía David, Señor, no quites tu espíritu de mí. No, dame, Señor, en el Salmo 51, dame, Señor, un espíritu obediente. Dame un espíritu obediente. Señor, límpiame como hisopo y quedaré más blanco que la nieve. Iglesia, hoy el mensaje es irnos para la casa, hacer todo correcto, porque de nosotros depende nuestra generación y llevarnos de que todo pecado tiene consecuencias, así como le pasó a Acán y así como le pasó a Adán y a Eva y a muchos más Amén, iglesia. Padre, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, mi Dios, Señor. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa mañana, mi Dios, Señor. Gracias porque tú hablas directamente a nuestros oídos, mi Dios. Hoy, Señor, hoy renunciamos a todo, Padre Santo. Hoy nos declaramos, Señor, libres en Cristo Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú enviaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y que al morir dejó su Espíritu Santo, dejó tu Espíritu Santo para que nos dé convicción de pecado, Señor. Hoy, Padre, nos declaramos, Señor, que somos libres, Señor, que nuestra ascendencia y nuestra ascendencia, Padre Santo, es libre, Señor, que tú has cortado toda maldición y atadura en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que nuestros hijos, que nuestros bisnietos, nuestros padres, Señor, son libres, Padre, mi Dios, Señor, que hoy solamente dependemos de ti, que hoy, Señor, tú infundes en nosotros tu Espíritu Santo, ese Espíritu que nos da obediencia. Hoy, Padre, nos vamos con la plena convicción de hacerlo bien, Señor, porque entendemos que el pecado, Señor, trae consecuencias. Y hoy, Señor, no quiero que por mi pecado, Señor, mi generación sufra, Señor.
Hoy yo deseo que porque me porte bien contigo, porque lo haga bien, porque te sirva, Señor, tú bendecirás a mi generación, Señor, por hasta 1000 generaciones. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa mañana, mi Dios, Señor. Hoy deseamos solamente que nos veas con agrado. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada persona, Señor, que hizo falta, Señor. Que hoy, Padre, bendigas a cada persona que se ha conectado, Señor, y que está escuchando esta prédica, Señor. Que tú lo bendigas al 1000, Señor, y que esta palabra, Señor, caiga en terreno fértil. Que verdaderamente demos fruto y fruto en abundancia, Señor. Hoy, Señor, no queremos salir igual que como entramos, Señor. Hoy deseamos salir solamente llenos, mi Dios, llenos de tu presencia. Todo te lo hemos pedido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y bajo la unción de tu Espíritu Santo, de quien anhelamos, mi Dios, estar llenos. Amén y amén.